Aunque han pasado muchos años, Rojo avanza, Kanto ha cambiado y nada es lo mismo, pero cada batalla la siento igual. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un sorpresote porque por fin tenemos terminado Pokémon Sun Sky y Moon Galaxy con la región de Alola. Creo que hemos esperado mucho tiempo para verlo completo, pero por fin lo tenemos disponible. Eso sí, vamos a ver todo lo que nos puede ofrecer, porque te digo de ya que son muchísimas cosas. Y sí, muchos pedíais nuevos hack rooms de Pokémon completos con nueva región, y es que siempre intento no defraudar. Hoy vamos a ver uno de los juegazos más esperados y vas a conocer el porqué, ya que es de los próximos que más hype me daría verlo en español. Pokémon Sun Sky and Moon Galaxy es un hack room de Pokémon GBA en inglés completo creado por Israk Poketips. Ya lo hemos visto en alguno de los tops de mi canal, por ello seguro que algunos estáis flipando con esta gran novedad. Porque no solo tenemos la región de Alola, sino movimientos Z y mega evoluciones, junto a una gran cantidad de novedades que vamos a ir explicando. Y sí, lo de los movimientos Z es verdad. Eso sí, si quieres encontrar más sorpresitas en el canal, suscríbete con la campanita, que así sabrás cuando subo nuevo vídeo. Y deja un buen like ya de paso. Aviso que si quieres aparecer en mis vídeos, pues puedes venirte a Twitch para pedir tu mote. También estoy subiendo los gameplays en mi canal secundario, que tendrás por aquí arriba, así para echarte unas buenas risas. Además puedes seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directos, nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Pero yo qué sé, no me voy a enrollar mucho más, que hemos venido para gozarlo muchísimo. Pokémon Sun Sky y Moon Galaxy tiene muchísimos Pokémon, empezando con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación. Sí, se han incluido los Pokémon de Galar en la aventura, junto a las formas Alola, pero también podremos conseguir las Mega Evoluciones, que nos acompañarán junto a Ultra Bestias y Movimientos Z, por si acaso pues lo querías también. Si buscabas un juego con Movimientos Z disponibles, este es tu momento. Podremos disfrutar de una gran mayoría de Mega Evoluciones y Movimientos Z para derrotar a los nuevos bosses del equipo malvado Rainbow. Algo que os gustará a muchos es que tendremos mayor probabilidad de Shiny, aunque tampoco van a estar regalados. La Mega Evolución como siempre funciona en batalla, por lo que dice el propio autor. La verdad que Pokémon no nos van a faltar, por ello he querido traerlo al canal rápidamente. Pero ahora que hemos terminado de mencionarlo, Movimientos Z y Mega Evoluciones, hay que comentar los gráficos y personajes, porque sí, también van a estar muy bien. Como habrás podido ver, se han cambiado los tileset, por lo que todos los mapeados serán diferentes. Si es verdad que recuerdan mucho a Pokémon Rojo Fuego, pero tampoco va a ser un problema enorme. Encontraremos Pokémon legendarios ocultos, por lo que también podremos luchar con ellos y capturarlos. Se han incluido numerosos lugares y eventos, mejorando muchísimo la experiencia en comparación a la anterior versión, que es la que yo estuve dando hace tiempo. Como dije, se han incluido nuevos eventos como el equipo Rainbow, además de personajes provenientes de Alola que te acompañarán también en esta aventura. Lo mejor es que tiene nueva historia y región, ya que encontraremos Kanto y Alola incluidas, algo que a muchos os gusta y sí, por fin podemos traer un juego con la región de Alola ya incluida, que yo creo que es lo mejor de todo. Ahora eso sí, voy a contaros la historia, al menos la oficial, un poquito un resumen, ¿vale? Después de 15 años de la historia de Pokémon Rojo Fuego, el hijo de Red vive en Pueblo Paleta en la región de Kanto. Pero Red desapareció en alguna parte. Sin embargo, tampoco es que juegue un papel muy importante. El protagonista del juego que comienza su andadura, como muchas cosas cambian totalmente en Kanto, será Rojo. Después del profesor Oak, Brock ocupa su lugar como profesor Pokémon. El protagonista se encuentra con algunos Pokémon que no están en Kanto o la Pokédex. Finalmente, viaja por la región de Alola, pero el juego principal tendrá lugar en Kanto, esos 15 años después. Jairo, eso sí, pues voy con mi opinión personal, y si has llegado hasta aquí y te gusta esta parte, pues te recomiendo comentar poniendo Pikachu y tendrás un corazón porque serás de los elegidos. La gente se preguntará, ¿por qué
esta gente está poniendo Pikachu sin parar? Porque no han llegado hasta este momento. Pokémon Sun Sky y Moon Galaxy son dos versiones muy llamativas que han mejorado muchísimo a lo largo del tiempo. En la anterior versión que recomendé en varios de los tops, solo teníamos una parte de Kanto, pero por fin tenemos la segunda parte. Me hace mucha ilusión cuando un proyecto se finaliza o llega a su destino, por lo que no siempre suele ocurrir y es algo raro, entonces pues te hace mucha ilusión cuando ocurre. Si te gusta jugar con Mega Evoluciones, Movimientos Z y formas Galar, pues este juego de Pokémon va a ser tu mejor elección. Además, cuenta con una nueva historia y región que se ve bastante bien. Si es verdad que los gráficos de personajes se quedan un poco simples, pero tampoco pasa nada. Sobre la historia tampoco tengo mucha queja, ya que aunque la historia no parece que tenga tanta importancia y muchos eventos son parecidos a Rojo Fuego, sí es verdad que se nota que todos estos Pokémon aumentan la dificultad, y es algo que a mí, en particular, me gusta bastante. Creo que lo peor en algunas ocasiones son los gráficos, ya que por lo menos a mí no me gustan tan Pokémon Rojo Fuego, sino más estilo Oro Corazón, pero eso es más secundario, eso es opinión mía, ya que vas a disfrutar de la historia igual. Poco a poco me alegra traer nuevas sorpresitas, ya que se puede revivir un poco el panorama de hack rooms de Pokémon. Sobre si te lo recomiendo, pues claro que sí. Puedes quejarte por el idioma, pero es lo que hay. Ya lo he dicho, me daría muchísimo hype poder verlo en español en un futuro, pero por ahora lo dudo. El juego tiene todo lo que no paráis de pedir, encima terminado, un plus extra para disfrutar de esta nueva aventura con Kanto y Alola, que muchos pedís a Alola sin parar. Antes de terminar me gustaría decir que por lo que parece tampoco es que tenga muchos bugs, así que problemas no os va a dar. Sí, como consejito de crónica, y si los tenéis, pues nada, oís al autor, yo no puedo hacer nada por eso. Y bueno, sobre todo quiero deciros que si lo has jugado o lo vas a jugar, pues deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Además, eso sí, dejadme en los comentarios si queréis que haga alguna otra review de algún hack room o fangame, que estaré encantada de poder traeroslo al canal. Si es así y ya lo has jugado, pues deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y así un link en todo el medio para que tengas info y descarga del juego con el link oficial del autor. Y ya sí que sí, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo.